Buenos días, Inge. Nosotros les vamos a presentar el proyecto del primer bimestre que consiste en encontrar un problema en la vida real que se puede asociar a los grafos de DFS y DFS. Los integrantes son Coronado Luis, Medina Álvaro, Quispe Edison y Zúñiga Alián. Ya, para la parte del índice vamos a ver lo que es la introducción, el grafo, BFS y DFS, el código de BFS, el código de DFS y las gráficas que realiza el respectivo código. Ya. Donde tenemos para la introducción que los algoritmos de búsqueda en grafos DFS y BFS son dos de las estrategias fundamentales para explorar o recorrer grafos y árboles. Ambos algoritmos juegan un papel clave en diversas aplicaciones de la informática y la ciencia de datos, desde la navegación en redes hasta la resolución de problemas en estructuras jerárquicas. Obviamente lo que es un grafo ponderado, los que son... Ya, para grafo tenemos, los grafos son una composición interesante de conjuntos de objetos que se los denomina nodos. En ellos se almacenan diferentes tipos de elementos o datos que se pueden utilizar para procesar o conocer como fines específicos. También tenemos grafos dirigidos, donde dice que es un grafo dirigido, también conocido como grafo orientado. Cada arista tiene una dirección asociada y eso significa que la relación entre los dos vértices es unidireccional. Para los grafos no dirigidos tenemos que alguna ruta puede ser transmitida en ambas direcciones, por lo tanto no tienen una dirección asociada respectivamente. También tenemos los grafos ponderados, que nos dice que las aristas pueden tener un peso que representan el tiempo o la distancia entre dos ubicaciones, según el ejemplo o según el caso. Seguimos con la parte de BFS y DFS. Para BFS tenemos que es un algoritmo de búsqueda que explora todos los nodos de un nivel, que en este caso sería la distancia, antes de pasar al siguiente nivel. Se utiliza para encontrar la ruta más corta entre dos nodos en un grafo ponderado. Ya, para DFS tenemos que es otro algoritmo de búsqueda que explora tanto como sea posible en un solo camino antes de retroceder. Ese algoritmo es útil para encontrar la ruta más profunda, es decir, el camino que llega más lejos en un grafo. Ya. Por mi parte les voy a explicar el por qué escogimos como proyecto lo que sería el zoológico de Guayabamba, de aquí de Quito. En este caso, como se puede observar en la imagen, tenemos lo que es el zoológico en sí, luego como podemos observar en la parte de acá, que tenemos el ingreso, luego tenemos lo que es, o sea, escogimos esta parte porque, escogimos, mejor dicho, una parte del zoológico, porque si escogemos todos, se nos haría muy grande el código y la búsqueda tardaría mucho más en ejecutarse, por lo cual solo escogimos los siguientes, como puede ser el mono, la tortuga, el tapir, el guacamayo, el águila, zainos, cuchuchos, el oso de anteojos, la rana, el tigrillo, el puma, el jaguar, el león, el orangután, el chimpancé, el tucán, el caballo, la zarigüeya, avestruz, mapache, el cocodrilo, etcétera. Y aparte escogimos los lugares más recorridos, por así decir, como puede ser los souvenirs, el restaurante, los baños y también lo que tenemos lo que es la entrada y la salida como nodos. Y bueno, se escogió esto porque tiene que ser si es un proyecto de la vida real y en este caso es como que aquí se puede hacer los grafos porque una persona puede entrar por aquí y si quiere recorrer, digamos, si una persona viaja por un día a Quito y quiere recorrer el zoológico de Guayabamba en ese día, se tiene que buscar la ruta más corta y que recorra la mayor cantidad de animales en ese zoológico, como se puede observar aquí. Bueno, en esta parte voy a mostrar el código BFS que se realizó para el recorrido que va a ser dentro del zoológico de Guayabamba, que en este caso vamos a iniciar con la importación de las clases, la importación para representar los grafos y para la visualización de los grafos. En este caso, la primera sería importar la clase de Q, que es para manejar colas en BFS. Después vamos a importar el network X, que es para la representación de los grafos, y la matplotlib, que es para la visualización de los grafos. Luego, como decía en las instrucciones del proyecto, pues se debía dividir en clases. Para esto, primero vamos a ir a la clase nodo, en la cual vamos a realizar un constructor de la clase nodo, en la que el self valor es igual a valor, va a almacenar el valor de cada uno de los nodos, y en la parte de vecinos va a ser la lista que se guarden los vecinos. Después vamos a definir otra función que va a ser agregar vecinos, que es para agregar los vecinos en una lista. Después vamos a ir a la parte de la clase grafo, en la cual igualmente vamos a definir un constructor de la clase grafo, vamos a implementar el diccionario para lanzar los nodos y vamos a inicializar un grafo dirigido en Network X. Listo. Después vamos a
implementar otra vez la definición para agregar un nodo. Verificamos con el if, verificamos si el nodo existe, y si no, creamos un nuevo nodo y lo agregamos al diccionario. Y después ese nodo se va a ser agregado a la representación del network para después ser dibujado en la parte de grafo. Después vamos a la función de agregar arista, en la que nos dice el if si el nodo origen no existe, lo va a agregar. Y si el nodo destino no existe, igualmente lo va a agregar. Después vamos a la parte de set nodo de origen, agregar vecino, que se establece el nodo destino como vecino de origen. Y en la parte del grafo va a agregar la arista a la representación gráfica. Después vamos a la definición de VK, en la que es el método para realizar la búsqueda sencilla del BFS, en la cual vamos a verificar si los nodos existen en el grafo con el if, y nos va a imprimir error si es que no existe alguno de los grafos que se van a buscar, y retorna falso si los nodos no existen. Después vamos a imprimir iniciando la búsqueda en amplitud con el nodo del inicio que vamos a ingresarlo mediante un input, y el nodo final igualmente. Después, con el search query, vamos a manejar la cola de los nodos a visitar, y en los predecesores va a ser el diccionario para registrar el camino de los nodos visitados. Después se va a implementar el while, que mientras la cola no esté vacía, se va a extraer el primer nodo de la cola. Después viene el if nodo actual, que si el nodo actual es del destino, va a poner nodo final y va a salir que se encontró. Y va retornando el true, va a reconstruir y retornar la ruta. Después, con el for vecino, en self nodos, nodo actual vecinos, va a recorrer los vecinos del nodo actual. Y luego va a verificar si el nodo ha sido visitado o no y lo va a agregar a la cola. Y luego se va a registrar el predecesor. Y al final va a imprimirse la búsqueda termina sin encontrar el nodo o va a retornar falso. A continuación, mi compañero va a seguir con la ejecución del código BFS. Para la segunda parte del código de BFS, vamos a analizar la función que es dibujar grafo. Esta función es un método que pertenece a una clase y sirve para visualizar el grafo. Como parámetros tenemos la ruta destacada, que es la lista de nodos en el camino para verificar si existe. Tenemos el inicio, el nodo de inicio y el nodo final. Como podemos observar aquí, se crea una figura. Utilizamos las librerías de Python con un gran tamaño, que es la que va a dibujar. Vamos a utilizar un layout, Spring Layout, para calcular posiciones de los nodos. Y vamos a ajustar Cam para aumentar la separación de ellos. Vamos a resaltar la ruta destacada, que va a ser la principal y la que se va a dibujar. Para esta vamos a construir una lista de las aristas, la ruta. Vamos a dibujar estas aristas de color rojo, como se puede observar en esta línea de aquí. Y vamos a resaltar el nodo inicio con un borde rojo y el nodo final con un borde azul. Para la siguiente parte vamos a agregar leyendas. Como se puede observar, dice crea una leyenda personalizada para identificar los nodos de inicio y el final y mostrar el grafo. Vamos a la parte de encontrar una ruta. Como se puede observar en la parte de aquí, vamos a llamar al método buscar del grafo para encontrar la ruta entre los nodos específicos y vamos a visualizar que si es que se encuentra un camino, se imprima la ruta. Y como lo decía antes, se va a llamar a dibujar grafo para visualizar el gráfico resaltado en la ruta. Esto sería todo por la parte del gráfico de BFS. Y como podemos observar, aquí está la proyección de cómo se realizó la ruta. Y podemos ver cómo nos imprime el camino de BFS. Esto sería todo por la primera parte. Vamos a la siguiente. Siguiendo con DFS en esta parte, como ya mencionó mi compañero las librerías, saltamos esta parte, así que vamos a la clase de nodo. En la clase nodo podemos encontrar que tenemos lo que es el constructor de la clase. Como puedes observarse, que en esta toma el valor específico de vecinos y el valor. Luego tenemos lo que son la función agregar vecinos, como esta puede ser que tiene el self y vecino, lo cual hace que agregue un vecino al nodo actual y
y así sucesivamente. Y luego tenemos lo que sería la clase grafo como siguiente clase, lo cual también tiene el constructor de la clase, que lo ponemos como definir init, self nodos, que aquí agrega el diccionario. Y luego tenemos lo que es la función agregar nodo. En este caso, lo que hace esta función, como dice el nombre, es agregar un nodo. Y si el nodo no existe, crea un nuevo nodo y lo agrega al diccionario de nodos y al objeto dgraph de la librería network KX. Como parámetros obtiene lo que es el valor. El valor es el valor del nodo que se va a agregar. Y luego las acciones, que verifica si el valor ya existe en el grafo, o sea, en los nodos. Y si no existe, crea una nueva instancia en la clase nodo con ese valor y le agrega el diccionario de nodos. Luego tenemos lo que es la función de agregar la arista. Lo que hace esta función es establecer una conexión dirigida entre dos nodos, que es el origen y el destino. Por ejemplo, puede ser de mono a tortuga y así sucesivamente. Como parámetros, lo que recibe son el origen y el destino, que esto es lo que designa a cada persona. Y como acciones verifica si los nodos origen y destino existen, y si no, los crea utilizando agregar nodo. También agrega el nodo destino como vecino del nodo de origen. Y por último, utiliza la función add_edge de la librería network KX para agregar una arista dirigida entre los nodos del grafo y ya. Y luego tenemos lo que es siguiente, que es la función de buscar, que recibe como parámetros lo que es el self, inicio y final. ¿Qué hace esta función? Esta función realiza la búsqueda en profundidad de DFS, desde un nodo de inicio hasta un nodo final. Esto ya depende de la persona, de qué decidamos buscar con DFS. Y las acciones que hace es verificar si ambos nodos existen en un grafo, usa una pila para realizar una búsqueda en profundidad, lleva un registro de los nodos visitados en el conjunto visitados, y mantiene el diccionario como predecesores para construir el camino si se encuentra una ruta. Y si se encuentra el nodo final, reconstruye la ruta y devuelve. Y si no se encuentra el camino, devuelve false y devuelve una lista vacía. Y por último tenemos lo que es la función de reconstruir una ruta, que en este caso, como dice el nombre, reconstruye la ruta desde el nodo de inicio hasta el nodo final utilizando un diccionario de predecesores. Como parámetros recibe lo que son predecesores, inicio y final. En este caso, el predecesor es el diccionario que contiene por cada nodo, el nodo desde el cual se llegó, o sea, el padre del nodo en este caso. Y luego tenemos el nodo inicio, que es el inicio de la ruta, y el nodo final, que es el final de la ruta. Las acciones que tienes que comienza desde el final, sigue los predecesores hacia atrás hasta llegar al nodo inicio, almacenando todos los nodos de la ruta. Y la ruta se reconstruye en orden inverso, por lo cual se invierte para devolverla en un orden correcto de inicio a final. Ya, para ir finalizando tenemos la parte de la graficación, que básicamente es similar o casi idéntica al anterior ejemplo, ya que igual vamos a tener la función de dibujar grafo, se le pasa los parámetros de self, ruta de secada, inicio y final, y a lo largo de esta se declara como especificaciones como el color, el espacio y esas cosas. También vamos a resaltar la ruta principal que tomó el algoritmo y se la va a poner de color rojo, además de que para los nodos de inicio y final se les va a marcar para que se pueda identificar cuál es el inicio y cuál es el final, al igual que se va a agregar leyendas para los mismos. Como por siguiente vamos a tener el diccionario y por último tenemos que sería la agregación de los nodos al grafo y de las listas. También lo que se le solicita al usuario que ingrese el nodo de inicio y el nodo final, que sería de dónde quiere, a dónde quiere llegar. Y por último solo se va a realizar la búsqueda, en el cual nos va a decir si es que existe la ruta. Nos pone todos los nodos recorridos desde el inicio hasta el final, y en el caso contrario de que no exista, nos va a poner que no se puede comprobar la ruta de camino de nodo tal a tal, y más abajo estaría la graficación, cómo se representaría. Para finalizar, vamos a mostrar una ejecución de ambos códigos, comenzando con BFS. Podemos encontrar que al momento de ejecutar, vamos a buscar la librería. Listo, en esta parte nos dice que ingresemos el nodo de inicio de donde vamos a empezar. En este caso vamos al diccionario y vamos a empezar desde la entrada. El nodo final al que deseamos llegar, en este caso es nuestra salida. Ejecutamos el código y podemos observar que
como salida tenemos iniciado la búsqueda en amplitud BFS desde el nodo de entrada hasta salida, nodo final salida se ha encontrado, y podemos ver la ruta la que ha seguido para encontrar la salida. De la misma forma, vamos a ejecutar el código de BFS. Donde nos indica que de igual manera el nodo de inicio, en este caso igual va a ser entrada, el nodo final, salida. Podemos observar que dice iniciando la búsqueda en profundidad de BFS desde el nodo de entrada hacia el nodo de salida, nodo final, salida se ha encontrado, y podemos ver la ruta en la que ha seguido. Esto sería todo por el momento, muchas gracias.